Energía térmica. La energía térmica, también conocida como energía calórica, es aquella que se manifiesta en forma de calor, como producto del movimiento o la vibración de los átomos, por lo que se trata de una manifestación de energía interna del sistema. No es más que la energía cinética acumulada de las partículas. Esta agitación de partículas se mide en ciertas escalas de temperatura. Cuanto mayor es la agitación térmica, es mayor la temperatura, por lo tanto, hay mayor movimiento de dichas partículas. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura más comunes son tres, que son la Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La escala Celsius o la escala en grados centígrados tiene 100 divisiones, en donde el agua se congela a 0 grados centígrados o 0 grados Celsius y el agua hierve a 100 grados centígrados o a 100 grados Celsius. En la escala Fahrenheit hay 180 divisiones. En los 32 grados Fahrenheit se congela el agua y a los 212 grados Fahrenheit hierve el agua. Y por último tenemos a la escala Kelvin, en donde en los 273 se congela el agua y en los 373 hierve el agua. Cuando hablamos que el agua está a 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit o a 273 grados Kelvin o menos, el agua está en estado sólido. Pero si está entre los rangos y las divisiones de cada escala, está en estado líquido, o si se pasa de los 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit o 373 grados Kelvin, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Calor. El calor es una forma de transmisión de energía que se produce cuando existe una transferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre diferentes partes del mismo. Y se puede transferir calor por convección, por conducción y por radiación. Cuando hablamos de transferencia de calor por convección, la energía calorífica se transmite por el movimiento físico de las partículas. Pasan de las zonas más calientes a las zonas más frías, de las zonas con altas temperaturas a las zonas con bajas temperaturas y viceversa, equilibrando de esta forma las temperaturas. Por ejemplo, cuando se está hirviendo agua, suben las partículas de agua calientes y bajan las partículas frías, y de esta forma se produce el equilibrio térmico. Cuando hablamos de transferencia de calor por conducción, la energía calorífica se transfiere por contacto directo. En este no hay intercambio de materia, por lo que solo fluye la energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y aquí lo podemos observar. Cuando la olla está caliente, entonces se empieza a calentar el mango debido al contacto con la olla. A medida que vaya pasando el tiempo, se va calentando mucho más. Bueno, aquí es importante resaltar que en la convección se mueven son las partículas y en la conducción se calienta es por el contacto entre los materiales. Y por último tenemos la radiación, que nos dice que la energía calorífica se transmite en forma de radiación electromagnética. Esta es emitida por todos los cuerpos por el hecho de encontrarse a una temperatura T y puede ser absorbida por los cuerpos aumentando su temperatura. Por ejemplo, cuando la estufa está prendida y nosotros acercamos la mano, sentimos que nos llega el calor de la estufa. Esto se debe porque la energía se transfiere en forma de radiación electromagnética y hay un desequilibrio térmico. Se transfiere la energía del ambiente más caliente al más frío. Por ejemplo, cuando acercamos la mano a una estufa, sentimos el calor de la estufa sin necesidad de tocar la estufa, así desde lejitos. Esto se debe a que se transmite la energía en forma de radiación electromagnética. Se transfiere de un ambiente más caliente a uno más frío. Equilibrio térmico. Se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan su temperatura inicialmente dispares o diferentes, debido a la transferencia de calor. Por ejemplo, si ponemos dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que transcurra el tiempo, ambos objetos alcanzarán la misma temperatura. Siempre la transferencia de calor se hace del lugar o del objeto más caliente al más frío, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y por último nos presentan la dilatación térmica. Es cuando un cuerpo aumenta su temperatura y las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesita más espacio para desplazarse. Por lo tanto, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, también aumenta su volumen. Este comportamiento sucede en los líquidos, gases y los sólidos. Por ejemplo, nos dan esta barra, que suponiendo que es una barra metálica
y está digamos que a temperatura ambiente o está fría. Si aumentamos la temperatura, entonces aumenta su volumen. Esto se debe a que las partículas que conforman este material se mueven mucho más rápido al aumentar la temperatura y necesitan más espacio. Por esta razón, la barra crece un poquito. Y finalmente nos presentan un ejercicio que nos dice: José puede sentir el calor cuando se acerca a una estufa prendida. Una explicación experimental a esta situación puede ser, y nos dan 4 opciones. A. José siente el calor de la estufa debido a que posee la misma temperatura. B. Siente el calor porque la energía química del combustible se transforma en luz. C. Siente el calor debido a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y D. Puede sentir el calor de la estufa porque no se encuentra en equilibrio térmico. Bueno, para que José sienta el calor de la estufa quiere decir que no están a la misma temperatura. Por lo tanto, la respuesta es la D. Puede sentir el calor de la estufa porque no están en equilibrio térmico. Si tomamos objetos con la mano fríos, sentimos el frío debido a que no tenemos la misma temperatura. Igualmente pasa con el calor. Si tomamos con la mano un objeto caliente, sentimos el calor debido a que no estamos en la misma temperatura. Y cuando estamos a la misma temperatura, no se siente ni frío ni calor. Esto se debe a que hay un equilibrio térmico. Y es importante recordar que siempre se transfiere el calor desde los objetos más calientes o el ambiente más caliente al más frío.